Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Señor, te agradezco tanto por este día, por tu palabra. Señor, te ruego que en tu misericordia, tu Biblia, la iglesia, tu gracia no se vuelva algo monótono en nuestras vidas. Padre, que nos rescates de nuestra dureza, de nuestra falta de gozo en ti, mi Dios. Te ruego que tú nos quebrantes, que tú nos renueves, mi Dios, que tú nos sustentes. Padre, te ruego que podamos llegar ante ti sinceramente, Señor, confesando que yo estoy muy lejos de llegar a lo que predico. Padre, que podamos llegar anhelando que esta oración sea una realidad de nuestras vidas. Padre, te ruego que tú seas con nosotros esta mañana y que tu Hijo sea exaltado. Padre, en Cristo Jesús. Amén. No he sido de muy así como de teorías de conspiración. De hecho, no soy así. Ahora les confieso algo. Me ha estado poniendo nervioso ir a Chedraui. ¿Por qué ustedes dirán? Bueno, algo curioso que ha pasado. Ahora, no estoy diciendo que es una realidad. Les digo, les estoy compartiendo algo que mi esposa y yo estábamos platicando y se nos hacía curioso. Era que antes, ¿te acuerdas del monedero de Chedraui que te daban? Pues cada vez que lo pasabas luego te daban descuentos, ¿no? Conforme, no sé, a tus compras, no sé ahí cómo le hacían, pero ya después te daban descuentos. Y luego pues nosotros compramos, no sé, pañales, leche, un montón de cosas. Entonces a veces pues esos descuentos sí ayudaban algo. O sea, ya después en el mes, a la quinta semana, pues no sé, te descontaban algo. Y ya después, desde hace muchísimo tiempo, no me dan nada, pero estoy en este ciclo nocivo donde todavía la sigo pasando. No me dan nada, pero todavía la sigo pasando, no la he tirado porque chance y todavía ahí me van a descontar, no sé, 10,000 pesos. Entonces no sé si tirarla, pero todavía la sigo pasando. Y ahora, no estoy diciendo que sea conspiración ni nada, amigos. No vayan saliendo y digan, sí es cierto, Chedraui, no es cierto. Pero algo curioso que estaba pasando con nosotros era que bueno, dejaron de darnos descuento, y después en nuestro Facebook, en verdad, veíamos los productos que comprábamos. O sea, nos
promocionaban los productos que comprábamos, o sea, los mismos pañales y chance porque son los más baratos y entonces es lo más común que hacen descuentos, la leche o las cosas así como que coincidencia, ¿no? De las cosas que comprábamos. Y entonces mi esposa y yo nos estábamos riendo de que chance nos están espiando y chance ya saben lo que compramos. Y me puso a pensar, no es nada malo ir a comprar lo que vayas a comprar, pero en cierta forma es algo personal, ¿no es cierto? O sea, no sé, como que digo, si está ahí y enseñas lo que compras, pues no pasa nada, pero pues no es que lo vas ahí publicando, ¿no? O sea, chance la gente ahí sabe cuánto gastas o lo que compras, o las 3 bolsas extra grandes de papitas que compras a la semana y después empiezan a atar cabos y dicen, ok, sí, ya sé por qué. Pero bueno, es algo personal, ¿no? Imagínate que se pudieran publicar las cosas por las que oras. Imagínate que alguien pudiera tener un registro de las oraciones que haces. ¿Qué crees? ¿Te sentirías cómodo? ¿O sería algo donde, no sé, tal vez te da vergüenza en que la gente vea que oras constantemente por esto o que no oras por esto? Fíjate que en este capítulo vamos a ver que Pablo está convencido de una cosa, que somos lo que oramos lo que somos. Y entonces la oración de Pablo es un reflejo de quién es él, de lo que cree. Ahora vamos a la próxima semana que viene a concluir el libro de Filemón y vamos a ver entonces ahí la tensión que Pablo está. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que la gracia nos lleva a lugares donde no queremos ir para producir en nosotros lo que no podemos producir por nosotros? Y entonces Filemón está ahí en una situación complicada y debe de producir lo que debe de producir. Pablo está ahí en una situación complicada y Pablo tiene la oportunidad de producir lo que solo Dios puede producir, o amargarse, entristecerse de que está encarcelado. Onésimo tiene la oportunidad de ser llevado por la gracia a producir lo que Dios quiere producir en su corazón. Eso lo vimos la semana pasada. Esta semana, antes de que Pablo siquiera pueda hablar con Filemón, va a orar por Filemón. Y algo bien interesante es que Pablo ora por lo que espera ver en Filemón. Pablo ora por lo que quiere ver en la vida de Filemón. Y vamos a ver qué tipo de oración. Somos lo que oramos lo que somos. Y fíjate entonces que el patrón de Pablo en orar siempre es agradecer a Dios por el crecimiento de las personas. Fíjate, Filemón, versículo 4, versículo 5. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Agradece a Dios por Filemón. ¿Y por qué agradece a Dios por Filemón? Por los resultados, por los frutos que está teniendo. Fíjate Romanos 1, versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues el mundo entero se habla bien de su fe. ¿Ya te diste cuenta por lo que está agradecido? Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Si lees ahí Filipenses, sabrás que está agradecido por los frutos que está dando. Fíjate Colosenses capítulo 1, siempre que oramos por ustedes, versículo 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Te das cuenta lo que lleva al apóstol Pablo a tener gozo? Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones, los recordamos constantemente. Fíjate, después dice, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Filemón 4, otra vez, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús. Dice siempre, siempre, constantemente, habitualmente. Ahora esta palabra siempre puede significar que siempre que se acuerda de Filemón, da gracias, o siempre da gracias por Filemón. Últimamente el resultado es el mismo. Cada vez que Pablo ora por las personas, siempre que ora, siempre da gracias por Filemón. ¿Qué tipo de persona es este Filemón? Pablo sabe qué tipo de persona es este Filemón y Pablo entonces le pide algo sumamente difícil a Filemón. Pero antes ora por los resultados. Y entonces fíjate cómo dice, mi Dios, oro a mi Dios. Es algo interesante, Pablo es esclavo de Cristo. ¿Te acuerdas en el versículo 1? Yo, Pablo, esclavo de Cristo. Pablo está encarcelado. Pablo está sufriendo las consecuencias de vivir una vida de obediencia. Pablo está sufriendo por vivir una vida en obediencia y se declara, yo soy esclavo de Cristo. Ahora después dice, oro a mi Dios. Es ese mismo Dios que lo llevó a sufrimiento, que lo llevó a soportar latigazos, que lo llevó a soportar encarcelación, discriminación, hambre, desnudez, frío. Es ese Dios. Soy esclavo de Jesucristo, oro a mi Dios. Fíjate entonces que es algo otra vez que se repite en la oración de Pablo. Si tuvieras la oportunidad de aprender básquetbol de Michael Jordan, tienes la oportunidad de aprender a orar como Pablo. Fíjate, a mi Dios, Romanos capítulo 1, versículo 8, en primer lugar doy gracias a mi Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios. Me doy cuenta que la nueva versión internacional no tiene mi, pero la Reina Valera 60 contemporánea, Biblia de las Américas, lo tiene, en el original lo tiene. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Filipenses capítulo 1, doy gracias a mi Dios. Pablo se acerca a su Dios. Y algo interesante es que Pablo reconoce que es su Dios aún en medio de sus problemas. Pablo no ha abandonado a Dios en medio del encarcelamiento. Pablo se acerca a Dios por Dios. Pablo no se acerca a Dios para que le resuelva todos los problemas. Pablo no se acerca a Dios para que le componga a su esposa. Pablo no se acerca a Dios para que componga al esposo, para que le dé un mejor trabajo. Y prueba de eso es que aún en medio del sufrimiento, Pablo sigue confesándose esclavo de Cristo. Mi Dios es el que me llamó por su misericordia. Mi Dios es el que me sustenta en la aflicción. Mi Dios es el que me renueva en mi pecado. Se confiesa, mi Dios, soy esclavo de Cristo, aún en medio del encarcelamiento es mi Dios. Ora a su Dios, refleja la devoción, la relación que tiene con Dios. Pablo aprendió a orar en su Biblia. Salmo 3:7, levántate Señor, ponme a salvo, Dios mío. Salmo 5, versículo 2, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Es ese mismo Dios es ese mismo Dios al quien Pablo está orando por Filemón, ¿te das cuenta? Salmo 7, versículo 1, sálvame Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Haciendo mención de ti en mis oraciones, otro parámetro que se repite en las oraciones de Pablo, haciendo mención de ti, literalmente al recordarte en mis oraciones. Explícitamente mencionarte en mis oraciones. Refleja el compromiso que Pablo tiene no solo con sus hermanos, sino con su Dios. Ora por ellos. Al recordarte repetidamente, habitualmente, siempre que oro doy gracias. Fíjate que entonces Pablo está esperando los resultados que espera de Filemón. Vamos a ver ahorita la prédica que viene, qué es lo que está esperando Filemón, qué es lo que está esperando Pablo de Filemón, pero antes de eso está orando por Filemón. Somos lo que oramos, oramos lo que somos. Muchos de nosotros me temo que somos el resultado de nuestras oraciones. Ojalá que Dios respondiera a nuestros caprichos, pero somos tan vanos como nuestras oraciones. Somos tan superficial como nuestras oraciones. Somos tan inconstantes como nuestras oraciones. Pablo quiere frutos en Filemón y Pablo ora por frutos en Filemón. El cristiano quiere ver a su país llegando al conocimiento de Cristo y el cristiano ora por su país.
El cristiano ve y quiere ver a su esposo amando a Cristo, entonces el cristiano ora por el corazón de su esposo o de su esposa. El cristiano quiere ver a su hijo llegando al conocimiento de Cristo, entonces el cristiano ora porque su hijo llegue al conocimiento de Cristo. El cristiano quiere ver una iglesia saturada del evangelio, creciendo en el evangelio, desesperada por leer su palabra, entonces el cristiano ora porque la iglesia pueda centrarse en Cristo. ¿Te das cuenta? No sirve de nada si te quejas. No sirve de nada si vives amargado porque tu esposo, porque tu esposa, porque tus hijos, porque la situación, porque tu trabajo. Pablo quiere frutos y Pablo ora por los frutos y Pablo tiene la promesa que Dios está escuchando. ¿Te acuerdas, Santiago? Nosotros no tenemos lo que queremos porque no oramos como Dios nos lo dice. Cuando oramos y nunca oramos, pero cuando oramos por lo que Dios no quiere. Entonces Pablo lo sabe. Pablo quiere frutos en Filemón y Pablo entonces está orando por frutos de Filemón. Por frutos en Filemón Pablo ora a su Dios. Pablo está agradecido por los frutos de Filemón, pero no está satisfecho, quiere ver más frutos. La palabra que dice cuando aparece doy gracias es eucaristo, de donde sale Eucaristía, otra palabra para la cena del Señor o para el partimiento de pan. En el partimiento de pan damos gracias, es Eucaristía. Pero Pablo está agradecido por la vida que tiene Filemón. Fíjate en lo que Pablo encuentra gozo en las personas. Algo interesante que muchas veces lo que nos trae gozo en las demás personas o en nosotros es totalmente irrelevante, absolutamente sin repercusión en cuanto a lo que es nuestra vida cristiana. Entonces cuando nos preguntan por nuestro hijo, estamos muy agradecidos porque entró a una buena escuela, porque tiene un buen empleo, porque se compró una casa, porque tiene una novia bonita, porque tiene oportunidades de esto. Ok, hermano, ¿cómo está el corazón de tu hijo? ¿Estás orando por tu hijo? Es totalmente irrelevante si está en una buena escuela. Es totalmente irrelevante si tiene un buen trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué estás agradecida en tu esposo? ¿Porque ya se le bajó la panza? ¿O porque ama a Cristo? Porque su prioridad es dirigir a su familia al amor de Cristo. ¿Por qué estás agradecido? ¿Porque estás perdiendo peso? ¿Porque tu salario ha incrementado? ¿Porque ya vas a poder renovar tu contrato de renta, tu coche? ¿O porque estás viendo frutos en tu corazón? Fíjate lo que Pablo ora, y es un parámetro sin excepción. Ora por los frutos que ven las personas y eso lo lleva de gozo. Siempre doy gracias por ustedes porque su fama se ha expandido, porque los frutos del evangelio han sido conocidos y entonces en los frutos de los cristianos la gloria de Dios es exaltada y Pablo encuentra gozo en la gloria de Dios siendo exaltada. Entonces Pablo ora y agradece por los frutos de Filemón. ¿Estarías dispuesto a orar porque tu hijo, tu esposo, tu esposa puedan sufrir desolación si eso los lleva al conocimiento de Cristo? ¿Estarías agradecido si tu esposa, tu hijo, tu novia, tu novio están experimentando enfermedad, pero están creciendo en el conocimiento de Cristo? Dime lo que atesoras y dime lo que te lleva al agradecimiento. Dime lo que te lleva al agradecimiento y es una regla que me vas a decir lo que atesoras. ¿Estás dispuesto a orar porque tu esposo se ha quebrantado y se ha hecho nuevo y que llegue al conocimiento de Cristo? ¿O estás orando más por un empleo, por un buen empleo, por un buen salario? No me sorprende que tu corazón esté como esté. Somos lo que somos, oramos lo que somos. Fíjate, entonces Pablo está agradecido y entonces menciona amor y fe juntos. ¿Te das cuenta? Otra vez te lo leo. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones porque tengo noticias tuyas de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesucristo. Fe y amor. La fe produce amor y el amor es resultado de la fe. ¿Te das cuenta? Fíjate, Colosenses capítulo 1 versículo 3. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios. ¿Porque tienen un buen empleo? No. ¿Porque ya bajaron de peso? No. ¿Porque son populares? No. Dice, porque el Padre nuestro Señor Jesucristo
Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Primera Tesalonicenses capítulo 1, otra vez, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Cuando los mencionamos en nuestras oraciones, los recordamos constantemente, habitualmente, delante de Dios, a causa de la obra realizada por su fe. ¿Te das cuenta que la fe produce amor? En otras palabras, el apóstol Juan nos dice: queridos hermanos, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y entonces Pablo se da cuenta, si hay amor en esta persona, es fruto, es consecuencia de su fe. Pablo está agradecido porque ve amor en Filemón y entonces sabe que Filemón está dando frutos de su fe. Sabe entonces que Filemón tiene una verdadera fe. ¿Por qué? Porque la fe sin amor no existe y el amor sin fe es sentimentalismo. Fíjate, D.A. Carson, cuando los cristianos crecen en amor unos por otros, no por otra razón más que porque se saben amados por Jesucristo, ese amor es la señal infalible de la gracia de Dios en sus vidas. Filemón, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes, y por eso le doy gracias constantemente a mi Dios. Porque tengo noticias tuyas. El verbo que aparece aquí para tener noticias tuyas literalmente es oír, porque oigo bien de ti. Y esta palabra oigo bien de ti está en el presente continuo. ¿Qué significa eso? Que mientras Pablo está escribiendo la carta, Pablo está en el presente continuamente escuchando bien de Filemón. ¿Sabes cómo fue que llegó la carta a Filemón? Por Onésimo. Onésimo va a tener que llegar a Filemón, pedirle disculpas, entregarle la carta y estar a la misericordia de Filemón. Pero fíjate esto, fíjate lo tremendo de esto, que mientras Pablo está escribiendo la carta a Filemón, Pablo está escuchando del buen testimonio. ¿Por quién? Por Onésimo. Entonces Pablo está reconociendo que Filemón, incluso sin saberlo, sin esperarlo, le estaba siendo de buen testimonio a Onésimo, a su empleado. Y entonces llega Onésimo al conocimiento de Cristo, agradecido por el buen testimonio de Filemón. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Hay alguna persona, que has llegado a Cristo por medio de tu testimonio en tu trabajo? ¿Te has olvidado que hay Onésimos? Personas que jamás nos esperamos que llegaran a Cristo. Fíjate, están observando. Onésimo estaba observando a Filemón. Reconoce el buen testimonio. Cuando Pablo le predica el evangelio a Onésimo, Onésimo encuentra una congruencia entre lo que Pablo le predica y la vida de Filemón. ¿Será tu vida un argumento para el evangelio o un argumento para lo hipócrita que es la iglesia? ¿Será tu vida un instrumento usado por Dios para que las personas lleguen a Cristo, o será un obstáculo que la soberanía de Dios tendrá que superar? Fíjate entonces que Pablo sabe que la transformación de Onésimo depende de Dios. Entonces Pablo va y le ruega a Dios que transforme a Onésimo, que lo siga transformando, que lo siga sustentando. Vamos ahorita a llegar a este versículo clave de este pasaje, pero fíjate que Pablo sabe que la regeneración, el llamado, la fe depende de Dios. Entonces Pablo sigue orando por este Dios que sustente a Filemón. Entonces tu vitalidad como cristiano, déjame decirte esto, no te enojes conmigo, pero no depende del nuevo devocional que compraste, de la nueva Biblia que compraste, de los nuevos marcadores que compraste, de la prédica que estás escuchando. Depende de Dios. Y si depende de Dios, tienes que acudir a Dios. ¿Te das cuenta tan desesperado que estamos hace un rato en la escuela, en el colegio que tenemos? Estamos aprendiendo sobre cómo es que el cristiano llega a la fe, y es todo por la soberanía de Dios. Y un hermano hace el comentario:
Tremendo comentario. Yo me quedé pensando y dije, wow, qué buen comentario. Carlos comenta y dice que si fuera posible, que no es posible, pero si fuera posible que Dios nos retirara de su espíritu, nadie de nosotros quedaría, porque es su espíritu el que nos sustenta. ¿Te das cuenta? Tus frutos, por más mediocres que sean, son resultados del obrar de Dios. Si es así, ¿qué tan desesperados estamos? ¿Qué tan desesperados estamos por depender de Dios, por pedirle a Dios que obre en nosotros? No importan tus disciplinas, no importa el nuevo devocional, no importa el nuevo video que conseguiste, si no es Dios obrando a través de eso. Entonces, fíjate que el agradecimiento de Pablo está enfocado en lo eterno, en lo espiritual. Agradece por los frutos de Filemón. Pablo se basa en lo que Dios ha hecho en la vida de Filemón para orar por lo que quiere ver en la vida de Filemón. Y entonces fíjate por lo que ora. Versículo 6. Dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el conocimiento de todo lo bueno que compartimos. No pierdas de vista lo que está pasando en esta epístola. Pablo está a punto de pedirle a Filemón que perdone incondicionalmente. Entonces fíjate lo que ora. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el conocimiento de todo lo bueno que compartimos. Si no entiendes el versículo, déjame leerte otras versiones. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. La Biblia Dios habla hoy. La nueva versión, la Reina Valera contemporánea. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que estén ustedes por Cristo. En otras palabras, te lo traduzco. Pablo está orando que el compañerismo que Filemón experimenta junto con otros cristianos sea eficaz, sea verdaderamente poderoso para moverlo a hacer lo que Cristo pide. Pablo está orando que Filemón, perteneciendo al cuerpo de Cristo, que esa realidad sea eficaz para moverlo a hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo está orando porque le va a pedir algo a Filemón, pero antes Pablo está orando que Dios sea el que mueva a Filemón a hacerlo. Fíjate que entonces que menciona la participación de lo que tenemos, la participación de nuestra fe. Somos pertenecientes del mismo cuerpo por la sangre de Cristo, 1 Corintios 10. Estamos unidos en servicio para los santos, 2 Corintios 8. Estamos unidos en el Espíritu Santo, 2 Corintios 13. Estamos unidos por los sufrimientos de Cristo, Filipenses 3. Pablo está orando entonces que la experiencia que tenemos como cristianos en la iglesia no solamente sean emociones, no solamente sean sentimentalismos que no nos mueven absolutamente nada. Pablo está orando para que Filemón experimente el compañerismo cristiano, para que ese compañerismo cristiano lo mueva a obedecer y hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, no hay cristianos sin iglesia. En otras palabras, si quieres tener las fuerzas para vivir tu vida cristiana, fíjate lo que está orando Pablo, que sea el compañerismo del cuerpo de Cristo, el que sea eficaz para movernos a hacer la voluntad de Dios. Otra vez te lo leo. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe, el compañerismo con los demás, sea eficaz. La palabra es energés, de donde sale energía. Sea la energía para la causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? Unidad, redención, perdón, santidad. Sea eficaz para la causa de Cristo. Si quieres tener la vitalidad para vivir tu vida cristiana, hermano, tienes que orar por esa vitalidad. Tienes que experimentar esa compañía con otros cristianos. Fíjate, solo un versículo. ¿Cuál es la causa de Cristo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Puedo hablar de primera de Pedro 2, Efesios 2. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Filemón va a ser requerido que perdone para preservar esa unidad en la iglesia. Entonces Pablo está orando que esa convivencia, que ese compañerismo sea eficaz para moverlo. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios. Entonces, fíjate, esa es la causa de Cristo. Pablo entonces ora que ese compañerismo sea eficaz para moverlo a la causa de Cristo. No hay vida cristiana individual, la vida cristiana es comunal. Su energía proviene de ese compañerismo, de ese cuerpo de Cristo. No puedes tener energías en tu vida cristiana si no eres parte del cuerpo de Cristo. No sabes cuántas veces he escuchado que se sienten desanimados, que se sienten sin motivación y son los mismos que tal vez no vienen los domingos, que no vienen a los grupos de hombres, que no vienen a los grupos de mujeres. Y lee Filemón y ve lo que ora Pablo. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Entonces, ya para terminar, en el versículo 7, fíjate, dice: hermano, tu amor me ha alegrado, otra vez encuentra su gozo en los frutos de Filemón. Me ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Reconoce los frutos que ha dado Filemón y ora por más frutos. Y fíjate, entonces, termino con esto. Pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo. ¿Cuál es ese bien que está en nosotros por Cristo? Estábamos alienados, estábamos separados, éramos enemigos de Dios, merecíamos la justa ira de Dios y Dios nos reconcilia por medio de Cristo. Somos santificados, somos declarados justos, somos redimidos, somos liberados de las consecuencias del pecado, somos santificados, somos regenerados. Todo eso a través de Cristo. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo. Sin Cristo no hay iglesia, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay vitalidad en nuestra vida cristiana. Somos lo que oramos lo que somos. ¿Estás orando que tu vitalidad surja del compañerismo entre los cristianos? ¿Estás orando que pueda haber más frutos en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de aquella persona tal vez que está dando mal testimonio? Solamente te quejas, solamente criticas. Pablo sabe que si va a haber un cambio en la vida de Filemón, debe de acercarse a Dios y pedir por ese cambio. Pablo encuentra su gozo en los frutos. Pablo pide más frutos. Entonces nos acercamos hoy a la cena del Señor a recordar que son por los méritos de Cristo, que Cristo es el que nos mantiene, Cristo es el que nos sustenta, que nuestra vitalidad como cristianos surge de nuestro compañerismo como cristianos, y todo eso gracias a Cristo. Somos reconciliados, somos amados, somos edificados por los méritos de Cristo. Y entonces eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Jesús, antes de partir, dejó a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, lo dejo para que sea entregado por ustedes. Esta es mi sangre, es derramada por ustedes. Y entonces en eso compró un pueblo, compró a los que antes eran extranjeros, a los que antes eran enemigos, y los hizo uno. Esa es la causa de Cristo, ese es el plan de Cristo, esa es la voluntad de Cristo. Y Pablo lo sabe y está a punto de pedirle algo sumamente difícil a Filemón. Y antes de eso está orando porque Filemón tenga más frutos. Entonces nos acercamos a la cena del Señor agradecidos con Cristo, que son por los méritos de Cristo, y podemos orar por frutos.
con la promesa de que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios responderá a nuestras oraciones, hermanos. Señor, te ruego por este tiempo, Padre, te ruego que tú seas con nosotros, que tú nos muevas a anhelarte, Señor, a desearte, a poder dar frutos. Mi Dios, te ruego que tú seas con esta iglesia, que tú nos muevas a amarnos, Padre, que tú nos muevas a anhelar más de ti, que esa gracia nos mueva a obediencia, una obediencia genuina, Señor, motivados por gozo, todo lo que tú eres. Señor, te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.